Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video que voy a estar haciendo. Más que todo, esta es una video respuesta eh, al canal de Purgalino, más que todo por su video reciente que subió, que en este caso tiene como título Acceder por SSH con llave privada. Ahí está el enlace. Les voy a mostrar su canal. Por si quieren pueden pasar por su canal, tiene contenido interesante. Yo lo sigo desde hace ya un buen rato, pero o sea, tengo algunos videos así de reojo, que he visto algunos completos, uno que por ahí, y así, uno que está a media y demás. No lo reviso mucho ese canal porque, no sé, la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero por si quieren darle, ¿ya? Por si quieren darle una revisada. Pero yo voy a estar hablando más que todo por este video porque no me pareció algo que, que tenga como validez lo que subió, y no es de hacerlo a mala, sino simplemente para querer aclarar, o al menos argumentar algo que, que pueda decir, bueno, sabes que esto está mal y de esta manera puede ser la mejor correcta, o al menos para corregir. Bueno, eh, pueden ver el video, ahí está el enlace o en su canal. Eh, Yo voy a hablar un resumen del video, es corto esto, básicamente aquí digo, por ejemplo, que el resumen del video, el sysadmin genera la llave privada para que el usuario o cliente pueda conectarse al servidor SSH. ¿Por qué lo menciono esto? Y aparte digo una nota, no interesa si crea otro usuario aparte para ese cliente dentro del servidor. O sea, por ejemplo, el servidor tiene un usuario, crea otro usuario aparte dentro del servidor y ahí es donde registra la llave. Eso me interesa mucho en este video que voy a estar explicando porque al final eh, se basa en el punto fuerte del tema del usuario, el cliente, quien se conecta, y el contenido o el acceso a la información que llega a tener, digamos. Entonces, eso es la idea de explicar este video, ¿ya? Y este es lo muy resumido que puedo hacer acerca de ese video. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué esto está mal? O al menos desde mi opinión. Y yo lo voy a hablar con algunos aspectos, unos puntos importantes que creo que se deben tomar en cuenta. Y es lo siguiente. Esto acá, por ejemplo, lo que él menciona, rompe con diferentes puntos, que los voy a mencionar ahorita. Uno es la definición de criptografía asimétrica. Si nosotros investigamos sobre la definición de criptografía asimétrica, en este caso yo estoy dándoles aquí en pantalla una captura de lo que es la definición y obviamente sacado de Wikipedia. Pero más allá de todo este contenido que se pueda ver, lo que yo voy a mencionar es los resultados, que dice así. Además, los métodos criptográficos garantizan que esa pareja de claves solo se pueden generar una vez, de modo que se puede asumir que no es posible que dos personas hayan obtenido casualmente la misma pareja de claves. Entonces, esto, por ejemplo, eh, te dice que cuando vos generas la llave es única en el mundo y no existe una posibilidad de que haya una duplicada por más que se genere. Entonces, esto, por ejemplo, que el sysadmin genera la llave y que, y que le dé al usuario la llave privada para que se conecte, que por cierto, o sea, suena cómodo y de hecho funciona, eso me refiero con que pueda conectarse, parece cómodo, pero esto rompe con la definición de lo que es la criptografía simétrica. ¿Por qué? Porque al ser llaves únicas, esto ya se rompe con el hecho de que alguien más tenga también tu llave privada. Entonces eso sí ya es peligroso y sin importar quién sea. Me refiero, en este caso sería un sysadmin, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces esto acá desde ya la definición la rompe, eh, porque literal, digamos, ya hay más de una persona que tiene la clave, en este caso serían dos, eh, y la cual está mal. Ahora, otra de las cosas que rompe sería los tres pilares fundamentales. Cuando hablo de los tres pilares, se menciona, o menciono, perdón, sobre la información. Y aquí, por ejemplo, en Wikipedia, que también está abajo el enlace por si quieren buscar, dice, no, en primero dice, no debe confundirse con ser informática, que es otra cosa.
La seguridad de información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de los datos. Entonces, esos son los tres pilares de la seguridad de información, o también conocidos como triángulo de la seguridad de la información. En este caso, ahí como pueden ver, es un triángulo que cada lado contiene la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, para que exista seguridad de información, tiene que cumplirse con esos tres pilares. Si quieren investigar más, ahí pueden encontrar la Wikipedia, seguridad de información, y ahí van a encontrar. Y vamos a hablar sobre cada uno de los pilares, el cómo lo rompen, o sea, vamos a entender su concepto, que aquí lo están viendo, y un ejemplo práctico de cada pilar. ¿Por qué rompe con la confidencialidad? La confidencialidad es la propiedad que impide la divulgación de información a individuos, entidades o procesos no autorizados. A grandes rasgos, asegura el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización. Entonces, por ejemplo, Juan tiene un área específica y él está únicamente autorizado para procesar o modificar o alterar documentos o contenido o algún recurso en el servidor. Y es solamente él. Entonces, si el sysadmin genera la llave, él ya tiene una copia, le pasa la llave, la misma llave a Juan, entonces ya existen dos copias, ya rompe con el concepto de criptografía simétrica, y segundo, ya está rompiendo con la confidencialidad. ¿Por qué? Porque únicamente Juan está permitido acceder a ese recurso. El hecho de que el sysadmin tenga la clave, tenga la llave ya también privada, ya lo rompe. ¿Por qué? Porque también ya tiene un acceso hacia los archivos, perdón, hacia el servidor, aun cuando es el sysadmin. Entonces, ahí ya rompe la confidencialidad. ¿Por qué? Porque también ya va a acceder o puede acceder el sysadmin, aparte de Juan, a ese recurso que solamente está destinado para Juan. Entonces eso sería un problema. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo un servidor que dice Ubuntu Server, acá se listan 3 directorios y 3 archivos, ¿no? Y aquí está la llave pública registrada y la IP del servidor. Acá por arriba tenemos a Juan y acá abajo el sysadmin. Entonces Juan, como decimos, tiene el acceso, y también el sysadmin tiene generado las llaves. Aquí podemos visualizarlo. Son las mismas, no, perdón, RCA, y podemos visualizar que son las mismas. Vamos a revisar, por ejemplo, toda esta pequeña parte del principio que pueda ser idéntico. Bueno, es una forma rápida de hacerlo, pero si queremos hacerlo más preciso podemos hashearlo, pero quisiera no perder mucho tiempo en este video. Ya, entonces podemos decir que es idéntico. Pueden hacer la validación si quieren haciendo la práctica del hash. Y bueno, ahora este recurso o este servidor, como este es Juan, digo, bueno, yo soy Juan, entonces voy a acceder al recurso, me voy a conectar al servidor y le voy a poner la IP 10.0.3.121. Entonces yo soy Juan y ya tengo acceso al servidor y tengo acceso confidencial, obviamente, a estos recursos. Entonces, no vamos al ejemplo de confidencialidad. Yo soy Juan y estoy tranquilo en mi servidor, puedo visualizarlo y dice este archivo es confidencial y solo debe tener acceso Juan por SSH. Entonces solamente está destinado para Juan. Pero yo como sysadmin, o sea un tercero, también tengo la llave y tengo la posibilidad de poder acceder lo mismo al servidor. Y esto es crítico. ¿Por qué? Porque también puedo suplantar de forma maliciosa a Juan, digamos. Entonces yo puedo agarrar y conectarme al servidor y automáticamente ya yo tengo acceso al servidor y tranquilamente, como yo soy sysadmin, bueno, yo también quiero conocer qué es lo que tiene. Y aquí me dice, por ejemplo, que el archivo es confidencial y solo debe tener acceso Juan por SSH. Obviamente este es el contenido del archivo.
no es que esté obligando o tenga un disclaimer por ahí, ¿no? Entonces, rompe con la confidencialidad, y ese es el punto, ¿no? ¿Qué otra cosa rompe? Rompe con la disponibilidad. ¿Por qué? Porque la disponibilidad nos dice que es la característica o cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones a grandes rasgos. La disponibilidad es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran. Entonces, por ejemplo, como es disponibilidad, obviamente está disponible para Juan. Ahí está, por ejemplo, yo soy Juan. Y este recurso yo solamente lo tengo, obviamente. Y aquí me dice, el archivo disponible solo para Juan porque es el único autorizado, ya que se registra su llave. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, que también el sysadmin, aparte de tener acceso a un archivo que es confidencial, que solamente está destinado para él, también está disponible para el sysadmin, cosa que eso no debería pasar, solamente debería estar disponible para Juan. ¿Por qué? Porque él es el único que debería estar autorizado. Entonces ahí ya corrompe ese punto. Y desde luego se tiene que hacer medidas de seguridad aparte y demás. Pero bueno, eso sería el punto de la parte de la disponibilidad. Obviamente también hay otros puntos que se hablan en cada uno, que son fuertes, pero yo no estoy hablando de una forma simple en el tema del registro de llave. Entonces esta parte también lo rompe. También rompe con la integridad. ¿Por qué rompe con la integridad? Porque nos dice que es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. No es igual a la integridad referencia a la base de datos. A grandes rasgos, la integridad es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados. Entonces, por ejemplo, como les mencioné, Juan tiene su llave y puede acceder. El problema es que el sysadmin o un tercero tiene la misma llave porque la generó y se las dio. Bueno, eso los sysadmin, no necesariamente el tercero. O sea, aparte de tener acceso a una información confidencial, está disponible aparte para Juan y no está figurando como regla el sysadmin, pero él ya tiene la disponibilidad del archivo. Y por ejemplo, la integridad. La integridad, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy Juan? Voy a el archivo disponible, pero voy a integridad. Integridad y vamos al archivo interno. Ya. Modificado por Juan. Lo guardamos, verificamos ese archivo. Ahora, el sysadmin incluso puede modificar la integridad. ¿Por qué? Porque es un usuario que no está permitido. O sea, él no figura que o los recursos no fueron destinados para él, pero aún así él puede acceder. ¿Por qué? Porque tiene las claves SSH. Entonces él puede agarrar y decir, bueno, la integridad vamos a modificarlo. Archivo íntegro va a ser modificado por Juan para, no sé, por ejemplo, eh, para algún beneficio propio. Y eso puede llegar a perjudicar al usuario. Entonces hacemos un cat al archivo y obviamente ahí ya está alterado. ¿Eso es por qué? Porque un usuario que no está permitido tiene la disponibilidad de acceder a un archivo confidencial y modificarlo y cambiar o romper con la integridad del mismo. Entonces también esta parte de la integridad lo rompe. Entonces eso sí es peligroso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al hacer este tipo de cosas, estamos confiando a ciega del sysadmin. ¿En qué se refiere eso? Confiar en la buena fe de un tercero con el riesgo de que pueda comprometer nuestro trabajo o acceso. Eh, Como les mencioné, esa información solamente está destinada para Juan. Quién sabe qué información, simplemente el ejemplo que les di puede ser algo más fuerte. Entonces, si el sysadmin tiene acceso, obviamente ahí ya se rompe. Entonces, tenemos al hacer el tema de las llaves que el sysadmin lo tengan,
ya automáticamente rompe todo eso. Entonces tenemos que confiar en que decir, bueno, si a mí no creo que entre al servidor con la llave que me generó Taminio, porque seguramente tiene copia. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el ejemplo que él menciona en su video, dice que, por ejemplo, si el usuario pierde su laptop o pierde acceso, lo único que tiene que hacer el sysadmin es simplemente volver a pasarle la llave, o sea que hay una persistencia de llave. eh, y obviamente va a tener el acceso el usuario, la cual eso está peligroso. ¿Por qué? Porque como les mencioné aquí, tenemos que confiar a ciegas del sysadmin para que no haga cualquier cosa. Y ya yo creo que más de uno les ha pasado que dentro de un trabajo o entre compañeros terminan arruinando o perjudicándolos antes de que salen o cosas por el estilo. Eso ya es para otro punto aparte. Pero sería esto, entonces tendremos que estar confiando a ciegas del sysadmin. Un ejemplo no técnico de cómo se aplica este tipo, el tema de las llaves. Cuando compras una casa, lo primero o una de las primeras cosas que se hace y o deberían hacer es básicamente cambiar el seguro de las puertas. ¿Por qué? Porque el anterior dueño tiene las llaves, una réplica y bueno, y no te puede garantizar, aunque diga no, que ya toma, esta es la llave original, que esta es la otra, y quién garantiza que tiene una copia. ¿No? Hay un detalle, hay una sospecha. Entonces lo primero que tiene que hacer alguien es cambiar la cerradura. ¿No? Para que así, por más que el dueño anterior tenga la llave o una copia de llave, esa llave no sirva con la nueva cerradura. ¿No? Entonces eso es lo básico que se puede tener. Eh, y obviamente lo que menciona, por ejemplo, en su video es que es más cómodo, no es tan tedioso como decirle al usuario, bueno, volver a generarte la llave y demás cosas. Bueno, en parte sí es cierto que obviamente ya no reduce ese punto, pero la seguridad a cambio de la comodidad, o sea, no es algo que se tiene que ver eso. Tiene que haber un equilibrio porque, por ejemplo, no vas a ponerle 10.000 tipos de claves para que alguien pueda acceder a un recurso, entonces eso tiene que haber un equilibrio. ¿En qué se basa esto? Por ejemplo, en usar política de contraseña segura, si es que estamos utilizando contraseña y no llave. Obviamente esas políticas, por ejemplo, que no tienen que ser nada relacionado con la persona, tienen que cumplir con ciertas características como mayúscula, minúscula, con símbolo, una longitud mínima de 12 caracteres, no sé. Esas políticas, obviamente eso ya no es comodidad para un usuario que diga, ah, bueno, mi contraseña que sea 123 123, eso es eh, peligroso. Entonces, eso sería uno de los puntos. El siguiente punto es de utilizar diferentes métodos de autenticaciones. Por ejemplo, si yo antes utilizaba una contraseña, bueno, una contraseña con eso. Aumentar la seguridad sería, por ejemplo, utilizar autenticación en 2 pasos. Pero eso, por ejemplo, ¿qué es lo que conlleva entre comillas, el tema de la comodidad? Es que nosotros tenemos que, aparte de setear nuestra contraseña, tenemos que setear la autenticación que nos llegue, ya sea por celular, correo, mensaje, llamada, no sé. La seguridad, por ejemplo, a cambio de la comodidad, es que, por ejemplo, los usuarios usualmente no están acostumbrados a gestionar sus llaves o sus contraseñas. Entonces, por ejemplo, hay herramientas como utilizar gestores de contraseñas con cifrado que te permiten almacenar todas tus cuentas y obviamente esa base de datos va a estar cifrada. Pero es tedioso, ¿por qué? Porque tenés que memorizarte la clave maestra, tenés que acceder y copiar y pegarlo donde tengas que loguearte, lo que sea. Entonces, eso, por ejemplo, ya no es cómodo para una persona natural, digamos. Eso ya es tener mayor seguridad, pero a costa de quitar la comodidad. Digamos. Pero si vos aumentás la comodidad, tenerlo por seguro que la seguridad va a ir disminuyendo. Digamos. Entonces, siempre hay que saber cómo relacionar este tipo de cosas. ¿No? Y es algo, no es que sea complicado, pero sí hay que analizarlo bien, digamos, para que no se cometan errores o no sucedan cosas. Digamos. Entonces, ya para ir cerrando esto, vamos a ver las conclusiones. Que dos personas tengan una misma clave privada es una mala práctica de seguridad, ya que los riesgos son muy altos y pueden romper con los 3 pilares de la seguridad de la información, como ya les mencioné. Es un poco crítico que suceda ese tipo de cosas. Entonces, las llaves privadas se generan una sola vez
son únicas, entonces vos como lo estás generando tiene que ser única y solamente tienes que pasar tu llave pública para poder hacer para que te permita dar un acceso. Entonces eso sería lo mejor que se debe hacer y no deberían utilizarlo, que alguien más te genere y que te las entregue y que tenga un respaldo. Entonces eso es un poco peligroso. Sería más que todo esto como un análisis. Eh, Como les mencioné, es un video respuesta acerca de lo que él mencionó. Eh, Desde luego funciona, me refiero con el hecho de que si pasa algo, obviamente le das la facilidad y a lo que voy es la comodidad que le está dando al otro que simplemente vuelve a utilizar la llave. Pero la comodidad, como mencioné, tiene que haber un equilibrio entre la seguridad y la comodidad. Entonces, con esa parte yo creo que puedo ir cerrando este video. Espero que les haya gustado. Pueden comentarlo si quieren, no sé, o si lo llega a ver, no sé qué le pareció desde este punto, porque siempre es bueno tener un punto en el cual, bueno, tener opciones en las cuales tengan un mayor respaldo al momento de exponerlo. En este caso, basándose en cuanto a lo que es seguridad y el tema de criptografía. Entonces, bueno, sin nada más, los invito a dar like, a comentar o suscribirse a mi canal y a compartirlo si les pareció interesante, para que otros más puedan aprender, digamos. Así que nada, saludos y nos vemos en una siguiente ocasión.